Listo, Liz, puedes hablar. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien todos? Yo espero que ¿Correcto? sí, pero... Ok, perfecto. Bueno, Gracias. entonces voy a dar inicio al tema del día de hoy, que es un tema cortesía precisamente del CONTA, para que todos estemos seguros de lo que estamos haciendo y nos compliquemos menos la vida. Yo sé que algunos de ustedes seguramente ya lo están utilizando. Me va a dar mucho gusto que nos apoyen también con sus comentarios. Bueno, veo por aquí la manita desde ahorita. Bueno, ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos precisamente a analizar la conveniencia de utilizar las herramientas que nos están dando la serie de autoridades que normalmente nos ponen a sufrir, como son el SAT, el Seguro Social, el Infonavit e incluso Hacienda del Estado, para ver si estamos cumpliendo correctamente. O bueno, por lo menos saber si ellos creen que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque actualmente es muy importante no generar pues focos rojos con la autoridad que más adelante nos puedan molestar o obstaculizar las actividades que llevamos a cabo. Sobre todo este se ve recrudecido si estamos solicitando un crédito o si estamos trabajando con alguna institución pública de cualquiera de los ámbitos de gobierno, sea municipal, estatal o federal, porque nos están solicitando ya presentar precisamente una serie de documentos para acreditar que estamos cumpliendo con las obligaciones fiscales, de seguridad social, contribuciones en un momento dado de seguridad social y también con los impuestos locales. Derivado de esto es que diversas autoridades están emitiendo una opinión de cumplimiento, así a grandes rasgos, o bien diciendo si estamos haciendo las cosas que las leyes marcan o no. Y aunque no han hecho una revisión de nuestra información, pues por lo menos tienen el indicativo de si presentamos o no declaraciones, si hicimos o no hicimos los pagos cuando debimos hacerlos, y entonces, en base a eso, dicen si estamos bien o estamos mal. Vamos a analizar entonces qué sucedería si estuviéramos mal o si de pronto hubiera una opinión negativa. Bueno, lo primero que sucede es que pues las personas que consulten esa opinión o a las que nosotros le demos ese documento en caso de que existiera, van a saber si cumplimos o no cumplimos, por lo menos con lo general que está solicitando esa autoridad. Y si desgraciadamente no dice que somos buenos contribuyentes o buenas personas para efecto del cumplimiento de esa ley, pues puede ser que de entrada nos pongan un tachecito pensando que tal vez podemos ser malos pagadores o malos personas en ejercer nuestro trabajo o lo que nos están solicitando para cumplir. Si de pronto además la situación es más grave, en base a esa información pudiera ser incluso bloqueada la posibilidad de que nos den un préstamo o un crédito, o tal vez hasta nuestros proveedores digan no somos de confianza y entonces mejor no te vendo o no te doy ese plazo de crédito que me estás solicitando ampliado, no sé. Y en un caso extremo pudiera llegar a suceder si las autoridades utilizan su derecho que tienen de publicitar que no hemos cumplido, de que no hemos pagado y por lo tanto suben sus comentarios de deuda, sobre todo al buró de crédito, pues pudiera resultar que además de que este ya es un lugar público en donde puede en un momento dado conocer más personas nuestra situación, pues que de ahí se derive tal vez una cancelación de cuentas o bloqueo, de tal manera que no podríamos depositar o no podríamos retirar los recursos, o bien hasta pudiéramos llegar a estar en la famosa lista negra, esa del SAT, en donde van las personas que están no localizadas o sobre todo en el caso que nos ocupa, que hubiese créditos fiscales que desgraciadamente si no se han pagado o no se han aclarado, porque no todo implica pago, tal vez es un error de la autoridad o posiblemente ya hicimos el pago o ni siquiera teníamos que hacer esa declaración o ese asunto que nos están objetando o poniendo como negativo. Bueno, pues si ese es el caso, entonces también tendríamos que haber aclarado. Si no aclaramos, pues bueno, la información que está en la base de datos de las autoridades dicen que tal vez estamos incumpliendo algo y de ahí se puede derivar inclusive
esa situación de que estemos en la lista negra y hasta, pues de pronto los que lo consulten, esa lista que está en el SAT, pudieran no querer comprar con nosotros o en un momento dado, pues tener una problemática de que nos quieran hacer una revisión. Entre todas las autoridades que hay, yo sé que normalmente andamos pensando que debemos estar súper bien con Seguro Social porque es el mejor cobrador que tenemos en el país, además el más tramposo, aunque tengan sus leyes que deben de cumplir, pues normalmente exceden las atribuciones y hacen actitudes o situaciones que no están permitidas. Sin embargo, les funciona esa manera, desgraciadamente, de cobrar en forma, pues, mañosa, porque a final de cuentas, pues, soltamos el pago, ¿verdad? De ahí tenemos al SAT, que pues normalmente también está continuamente revisándonos y como que ya un poquito más lento el Infonavit y depende el estado en el que estén, posiblemente sea también interesante para las autoridades de finanzas del estado verificarnos. ¿Qué sucede? Que muchas veces, aunque nosotros como contribuyentes, como contadores de esos contribuyentes, deberíamos de tener un control bastante estricto de precisamente las obligaciones que el contribuyente, ya seamos nosotros o nuestros clientes, debemos de tener con cada autoridad, pues de pronto no lo llevamos, o de pronto se nos olvida, o de plano nos equivocamos. ¿Y qué sucede en alguna de estas situaciones? Pues que podemos haber omitido posiblemente una declaración, tal vez una informativa que no tenía pago, o posiblemente hicimos incorrectamente la determinación del pago de seguro social, o se nos olvidó hacer un descuento de Infonavit, o de pronto, pues no metimos en tiempo o correctamente el pago, no sé, de impuesto de hospedaje o de impuesto local de remuneraciones o de salarios. Y se nos olvida, no lo revisamos, pensamos incluso que hasta nuestros contribuyentes, nuestros clientes, que ya les dimos las declaraciones o la información que tenían que presentar, lo hicieron. Y resulta que no pagaron y por lo tanto, aunque hicimos nuestra talacha, nuestra chamba de generar las declaraciones, no se concluyó el proceso y no hay el pago. Y si no hay el pago, pues no se cumplió con una presentación de declaración, pero sobre todo con el entero de las contribuciones que correspondía. Y entonces, pues las autoridades, una vez que se dan cuenta, pues lo pueden poner en esa área de información que tienen en su base de datos, ahora incluso en sus páginas de internet, de tal suerte que estando con esas anomalías, pudiera ser interesante para las autoridades más adelante hacernos una verificación, un requerimiento o una revisión de auditoría y ahora hasta electrónica, dependiendo la modalidad para la que esté facultada cada autoridad. Pues previendo que somos humanos, que puede suceder algún error, algún olvido, alguna falta de cumplimiento de nuestros clientes, pues es que debemos de utilizar estas herramientas que cada una de las autoridades administrativas nos da para verificar, primero, que efectivamente no tengamos alguna obligación que no hayamos cumplido involuntariamente. O bien, la siguiente situación que es también muy importante para ver si la autoridad no tiene información errónea, porque luego sucede que si cumplimos con nuestras obligaciones y la autoridad no lo sabe, aunque le deportamos el pago, aunque le llevamos hasta copia, hicimos una aclaración, no lo sabe. Y entonces aparece como que algo está incorrectamente hecho o no cumplimos. Y a final de cuentas, esa información es la que nos genera las molestias o las que puede bloquear nuestro historial, buen historial de crédito, o puede bloquear nuestra firma electrónica o puede generar una molestia de cualquier tipo. Si ya sabemos que en base a esa información la autoridad puede en un momento dado establecer la jerarquía o la posibilidad de hacer su uso de sus facultades de revisión, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Además de saber que hay que cumplir en tiempo y forma, pues verificar lo que ellos están teniendo como información sobre nosotros. Ahora, es muy importante que aclaremos que todas estas posibilidades de verificación de qué piensa o qué sabe la autoridad sobre nosotros es como que un poco superficial. ¿Por qué? Porque no forzosamente corresponde a toda la verdad.
este tipo de informes o de reportes que podemos obtener de las autoridades única y exclusivamente nos van a decir si para efectos informativos o para efectos de formalidad cumplimos o no cumplimos con las declaraciones o con los pagos. Pero la autoridad no nos está diciendo que cumplimos correctamente, que hicimos los cálculos bien y que ya no debemos nada. No nos equivoquemos. O sea, el que la autoridad nos diga, tal vez tienes palomita en todo lo que has hecho, hasta que no nos revise y nos dé realmente un documento que diga que ya no nos encontraron omisiones o que no debemos impuestos o que nuestras declaraciones están bien, pues entonces no estamos salvados. Sin embargo, lo que sí nos puede ayudar es a evitar que llegue pronto la autoridad a una revisión, tal vez nunca, porque si ve que estamos cumpliendo, pues no somos sujetos interesantes, tal vez haya otros que no cumplen y pues es más rápido que les determinen sanciones o les cobren impuestos. Y puede pasar que estemos aparentemente perfectos ante estas opiniones que vamos a obtener, pero no sea así. Tal vez presenté todos los pagos, pero a la mitad. O tal vez hice todas las declaraciones, sin embargo, todavía debo. O las presenté en ceros y no es cierta la información que envíen. O sea, es simplemente tener una ayuda para poder controlar nuestro cumplimiento de obligaciones y hacer que la autoridad llegue mucho más retrasada a hacernos una revisión o nunca llegue, puesto que por lo menos uno de los indicadores que les dice que somos cumplidos o somos correctos o no, pues sale bien. Bueno, y vamos a entrar realmente en materia. Vamos a hablar prácticamente de 4 opiniones de cumplimiento. Posiblemente, conforme vaya avanzando la tecnología y las autoridades la implementen, pues otras autoridades también tendrán en sus plataformas o alguna manera de decir si debemos o no debemos, o si cumplimos o no cumplimos. En este caso, vamos a hablar, por ejemplo, del cumplimiento de obligaciones con el SAT. El SAT, que es precisamente la entidad que nos solicita que nos registremos para si vamos a obtener ingresos, pagar impuestos, quien nos dice que tenemos que pagar tal vez ISR, IVA, IEPS, y que hacer una serie de declaraciones informativas, como son precisamente las declaraciones llamadas DIOT o declaraciones de operaciones con terceros, las declaraciones anuales, las informativas, que bueno, posiblemente para este año 2017 muchos de ustedes digan, pues ya no las tengo que presentar. No es así en todos los casos, pero bueno, muchas de estas, las más comunes, sí no las quitaron. Sin embargo, pues hay otras que se tienen que presentar. Tal vez hay un montón de informativas de IEPS si ustedes tienen un contribuyente o causan ese impuesto. Asimismo, podría haber también sanciones. De pronto, tal vez no presenté una declaración en tiempo, me la requirieron, me cacharon y me multaron. Y entonces se generó un crédito fiscal que me va a poder cobrar el SAT, obviamente a través del proceso administrativo de ejecución, pero entre que lo logran cobrar o logro pagar, pues puedo aparecer ya en el reporte precisamente de esta autoridad, pues diciendo que adeudo un crédito. ¿En qué consiste sacar la opinión de cumplimiento del SAT? Consiste en hacer una búsqueda a través de la página del SAT para ver qué saben de nosotros respecto al cumplimiento de obligaciones y si tiene conocimiento de algún pendiente de declaración o de pago. Cuando hablo de declaración me refiero a la declaración de ISR, de IVA, de IEPS, a la declaración tanto de personas físicas como de personas morales, sean régimen general, sean RIF, y a los créditos. Ahora, el hecho de que aparezca una opinión que el SAT considere que es incorrecta o que diga que debemos declaraciones, no forzosamente es verdad, pero muchas veces sí. Y también puede suceder que diga que debemos un crédito y no forzosamente se deba, tal vez ni procede y ya lo contestamos, ya lo aclaramos, sin embargo la autoridad tiene ese error. O bien sí procedió que pagáramos, pero ya pagamos, sin embargo la autoridad no lo ha descargado, no lo ha actualizado. ¿Cómo podemos obtener esta opinión o saber qué está pensando en nosotros al respecto del cumplimiento de obligaciones el SAT?
Pues entrando precisamente a su página. Si ustedes saben, pues entran directo www.sat.gov.mx. Si no, pues ponen SAT en el buscador, en cualquiera de los exploradores que ustedes tengan, y van a entrar primeramente al apartado en donde viene precisamente la página donde tiene las opciones de trámite, de generación de factura y todo esto. Y una vez entrando a trámites, vamos precisamente a ver hoy por hoy una pantalla como esta y vamos a poder entrar a lo que es precisamente la obtención de la opinión del cumplimiento. ¿Cómo vamos a entrar ahí? Pues vamos a entrar, perdón, que estoy haciéndoles travesuras, vamos a solicitar opinión del cumplimiento, puede ser aquí abajo, si no, entraríamos a servicios y buscaríamos esa opción o en consulta y le vamos a seleccionar con doble clic. Nos pide que nos identifiquemos. Obviamente, para el SAT siempre la identificación es con el RFC. Poner la contraseña, lo que se ha llamado contraseña, clave CIEC, puede ser una posibilidad. O bien, si ustedes quieren identificarse con su firma electrónica y la contraseña de su firma, es decir, con los archivos que terminan en SER y en REP, también es posible. Cualquiera de las dos les permite obtener esa opinión de cumplimiento. De pronto los fiscalistas nos dicen, no utilices tu fiel o fea o firma, como quieran que les llame, o firma, como ahora le quiere llamar el SAT, porque como que estás diciendo que si eres tú el que estás entrando y entonces la autoridad ya va a saber. La verdad es que de todas maneras, lo importante es obtener la información y pues si estamos bien o mal, la autoridad ya lo sabe. Una vez que hemos dado nuestros datos, pues le vamos a poner enviar, ¿sí? Y ya que le hayamos puesto enviar, nos va a, después de un ratito, permitir ver la constancia de cumplimiento y nos va a identificar como contribuyente. Aquí, por ejemplo, en este caso, pues este contribuyente no tiene observaciones. Dice la autoridad que por el momento está correcto. Pero también es muy importante que entendamos que las opiniones que nos da la autoridad son completamente parciales, porque siempre se va a reservar su derecho de, si conoce más información, pues complementarlo y de pronto, si con esa información adicional descubre que estamos haciendo algo más, pues bueno, el documento que ahorita dice que estamos bien no tiene ningún valor mientras la autoridad demuestre que hay algo más que debamos o que está incorrecto. Pero mientras, pues por lo menos nos puede dar una indicación de que tal vez por el momento, en general, la autoridad considera que estamos bien. Sin embargo, si tenemos alguna omisión, en la parte de aquí abajo van a encontrar una serie de cuadritos y cada cuadrito les va a decir una operación o una obligación respecto a cada uno de los impuestos que esté o no cumplida. Por ejemplo, pensemos que no presenté la declaración de enero del 2018. Me va a aparecer ahí el tipo de obligación que tengo, por ejemplo, IVA, ISR, arrendamiento, IEPS, no sé, y me va a aparecer que está omisa la declaración del mes de enero. Por cada obligación que aparezca, tengo una de dos, o que presentar la declaración, sea informando o pagando, o bien, si ya la presenté o no la tuve que presentar, pues tendré que hacer una aclaración con la autoridad, es decir, lograr que me quiten esa presunción de que estoy mal o de que debo alguna declaración. ¿Cómo hago que la autoridad me elimine alguna opinión incorrecta que tenga de un contribuyente? Pues tengo que, una de dos, o voy a las oficinas del SAT con mi documentación y ahí a través de mostrar en una asesoría y si ellos quieren levantar un caso o aclararlo, podríamos solucionar, o directamente entramos en la página del SAT nuevamente, vamos a entrar al apartado de mi portal, poner el apartado de aclaraciones y ahí vamos a explicarle a la autoridad, obviamente identificados con nuestro RFC y contraseña o con la fiel y la contraseña, y vamos a explicar por qué está incorrecta la autoridad. Por ejemplo, tal vez esa declaración de enero que está apareciendo como que tengo omitida, yo la pagué en tiempo y forma, pero la autoridad no se enteró. Tal vez el banco no lo reportó, tal vez efectivamente hubo una mala transmisión de datos, no lo sé. Pero yo tengo mi declaración e hice mi pago. Tengo mi línea de captura, más aparte tengo el comprobante de pago.
que lo que voy a hacer es explicarle a la autoridad esa situación. Mira, esta que me está apareciendo aquí como pendiente de pago, la pagué en tal fecha, a través de tal banco, tal cantidad, con tal línea de captura, y te envío esa línea de captura más el comprobante correspondiente de pago. Y te solicito que corrijas la información que tienes en tu base de datos, pues porque me está perjudicando. Normalmente la autoridad analiza lo que le estoy enviando y lo que le estoy comentando, y si efectivamente ve que tengo razón, pues me debe de mandar una contestación de esa aclaración, pero además debe de turnar la instrucción para que el área correspondiente actualice esa base de datos y por lo tanto la constancia de opinión o la opinión de cumplimiento salga ya sin observaciones. A veces nos llega a pasar que un día sacamos la constancia y está perfecta, no tenemos ninguna declaración, digamos que la revisé el día de hoy y de pronto al mes se me ocurre volver a revisar y de pronto sale una serie de declaraciones pendientes, pero lo curioso es que salen de años atrasados, pensemos de 2014, y de pronto decimos, pero ¿cómo? Si yo ayer, antier, hace un mes saqué una constancia de cumplimiento y me dijo que estaba yo bien, ¿cómo es posible que ahorita, un poquito de tiempo después, de pronto me dice que debo muchas declaraciones de un año bastante atrasado? Esto ha sido recurrente. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene una serie de información, pero de pronto va complementándola o adicionando. Normalmente con la tecnología que ha empezado a implementar, pues ha tenido la información más reciente y paralelamente ha estado trabajando para subir a su sistema la información de años más atrasados. Entonces, conforme va metiendo esa información al sistema, vamos pudiendo ver más ejercicios o más años en las opiniones de cumplimiento del SAT. De tal suerte que tal vez esa vez que yo revisé, tal vez nada más se vieron 2, 3 años y esos estaban bien, pero cuando alimentaron más información, tal vez el SAT se dio cuenta que sí tenía yo mal presentadas o sin presentar declaraciones de periodos como el 2014. Y entonces lo reporta en esa opinión de cumplimiento, de tal suerte que una opinión de cumplimiento posterior puede tener información sobre anomalías de años anteriores a lo que estamos en un momento revisando en fechas previas. Entonces, hay que estar, eso es una recomendación para todos, hay que estar constantemente obteniendo las opiniones de cumplimiento para, primero, ver que no se nos haya pasado ninguna declaración, después, para ver que la autoridad no tenga mal su información y, en su caso, estar haciendo las correcciones o las aclaraciones para que se modifique esa opinión, y también porque aunque no requiramos una opinión de inmediato, puede ser que mañana o pasado sí. Y en ese día que no surja, como suele suceder, resulta que no funciona la página del SAT y no podemos obtener la opinión. Sin embargo, tenemos una opinión de hace una semana y esa podría ayudarnos al trámite o al movimiento que requerimos. Entonces, siempre vale la pena tener una opinión de cumplimiento, pues periódicamente, para que en caso necesario, además de ayudarnos al control de las obligaciones, pues mostrarla sin necesidad de salir corriendo a sacarla en la página del SAT en ese momento. ¿Qué sucede con la información que nos menciona la autoridad? Que si de pronto aparecen declaraciones omitidas, pues tendré que aclarar. Si de veras tiene razón la autoridad, pues tengo que presentarlas, tenga yo o no cantidad a pagar. Sean informes o sean pagos, se tienen que presentar. Y si no es correcto, pues hay que solicitar que lo modifiquen, que lo corrijan. Lo interesante de eso es que al yo enterarme de que hay alguna obligación omisa, la autoridad no forzosamente me está ya requiriendo, o me está embargando, o me está dando algún acto de molestia. Si yo periódicamente estoy verificando lo que dice la opinión de cumplimiento, pues le voy a ganar seguramente a la autoridad, porque aunque me llegase a requerir, si yo me enteré antes y corregí antes mi situación, pues yo el requerimiento no va a ser más que un poquito de molestia porque lo tengo que contestar y cancelar, pero fuera de eso no me van a sancionar. Y si de pronto estoy mal, pues voy a tener la oportunidad de corregir. Ahora les vuelvo a repetir,
la opinión de cumplimiento no sabe realmente cómo estamos en forma interna. Lo único que dice es si hay las declaraciones presentadas como debíamos haberlas presentado o si no existen. O bien, en caso de que tengamos alguna sanción y esta implique una cantidad a pagar de dinero, pues nos va a dar un crédito fiscal que si aparece como un crédito fiscal ahí, pues tendremos que entrar al apartado correspondiente también de mi portal a verificar de qué se trata. Y en base a lo que se trata, ver qué lo generó, porque normalmente el crédito fiscal no dice por qué se genera, sino el requerimiento que tiene el número de crédito es el que nos va a decir de qué se trata. Y bueno, en base a eso veremos si ya contestamos, si aclaramos, si no tenía fundamento, no procedía o lo solventamos, o si desgraciadamente tuvimos que pagar y ya pagamos. Caso en el cual, otra vez, tenemos que hacer la aclaración. Sin embargo, si aparece un crédito fiscal y no encontramos su pago, pues ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues solicitarlo para que pagándolo, si es que procede, obviamente antes vamos a revisar qué es lo que lo generó y si procede o no procede una sanción, pero en caso de que proceda, pues tendremos de ahí que acudir entonces a hacer el pago y posteriormente también una aclaración para que quiten esa observación de la opinión de cumplimiento. Hoy por hoy se está siendo solicitada en todos los casos, por lo menos en mi zona de municipio, el Estado para hacer el registro como proveedor o como servidor en su caso. Está siendo pedido también por las dependencias de gobierno para cuando se registran en alguna licitación, en algún concurso, como uno de los requisitos indispensables. Y aunque la ley no dice que no se contrate tajantemente, que no puedan contratar con personas que deban impuestos, sí menciona que en caso de que se adeuden impuestos, pues la dependencia que da el trabajo se responsabilice de que vayan pagando de alguna manera esos contribuyentes. Pero para evitarse ese problema, ¿qué están haciendo las dependencias? Mira, si tú debes impuestos, si tu opinión de cumplimiento dice, no que nada más sepas tú que debes, sino que aparezca ahí que falta algún trámite, pues entonces yo mejor no te contrato. Mejor ni te permito participar porque ¿qué tal que también me quedas mal a mí? Por eso es muy importante que estemos revisando, no vaya a ser que de pronto queramos ofrecer productos o servicios también a un ente de gobierno y resulte que no nos quieren apoyar. ¿Por qué? Porque tenemos una observación. Ahora, no se estila normalmente que entre particulares solicitemos ese documento. Sin embargo, yo va a ser una de las modalidades también que vamos a poder tener para más o menos saber si el contribuyente con el que estamos realizando algún negocio o alguna actividad está bien o está mal. Eso y el buscarlo en la página del SAT, que no esté boletinado, como que no está localizado, como que está haciendo venta de facturas o operaciones incorrectas, o bien que no deba impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, pues recomiendo que constantemente estemos obteniendo esta opinión de cumplimiento. Esta es la vista completa del documento para que no tengamos problemas, por lo menos en que nos objeten declaraciones que ya presentamos o nos estén solicitando pagos que ya hicimos. Entonces, hay que hacer la búsqueda constantemente. Si ustedes forman parte de un despacho, pues es todavía más importante porque somos responsables de haber hecho bien nuestro trabajo. Y si de pronto se nos pasó sobre todo las informativas, pues hay que verificarlo. Y preferible hacerlo a destiempo, que se nos pase completamente y entonces al rato haya una revisión o haya un requerimiento que genere una sanción. Bueno, esa es una de las opiniones sumamente importantes y que cotidianamente están solicitándonos en alguna actividad, pero no es la única. Y sobre todo no es el único ente el que debemos de cumplir pagando o haciendo declaraciones. Otro de los más importantes es precisamente, si hay trabajadores, el seguro social. El seguro social que pues no deja pasar a veces ni un mes desde que debimos haber pagado las cuotas patronales y que nos requiere. Pero a veces pues no nos requiere todo lo que nos debió requerir porque hacemos movimientos fuera de tiempo o aumentamos salarios retroactivos y eso no lo sabe de inmediato la autoridad, pero de pronto se entera y cuando se entera pues puede querernos cobrar.
pero a veces no nos va a cobrar de inmediato o nos trata de cobrar y no pagamos, pues entonces también lo puede reportar tanto en su base de datos para que sepan que somos un contribuyente de contribuciones de seguridad social omisas, o bien para poder hacer un aviso al buró de crédito, que también esta autoridad administrativa pudiera boletinarnos en el buró de crédito como incumplidos y obviamente señalando los montos de los créditos que tenemos que pagar. Bueno, pues el Seguro Social, sobre todo en el ámbito de la construcción, ha provocado, porque hacen acuerdos con las cámaras, acuerdos con las dependencias de gobierno, ha provocado que sea obligatorio en muchas de las instancias para concursar obra pública o para ser proveedores en alguna rama con el gobierno, sea estatal, municipal o federal, ha provocado que se tenga que mostrar precisamente el documento que el Seguro Social informa diciendo que el contribuyente no tiene adeudos. Y ese documento está siendo obligatorio, sobre todo en el caso de la construcción. Si no tienen una opinión de cumplimiento limpia o una constancia de no adeudo limpia, entonces muchas veces no son sujetos a que se les otorgue un contrato de obra pública. Por lo tanto, también es necesario ir haciendo la solicitud correspondiente periódicamente. Por lo menos cuando ustedes concluyeron un trabajo de obra o una obra que hayan tenido asignada, para que después de que se haya concluido, se solicite esta opinión y entonces, si sale limpia, pues ya tengan posibilidades muchas veces de recuperar los dineros que están en garantía, poder cancelar las fianzas de cumplimiento o ser derechosos de concursar o participar en alguna otra licitación, en algún otro contrato de obra pública. ¿Para qué también es requerido a veces una opinión de cumplimiento o una constancia de no adeudo del Seguro Social? Para algunos trámites, cuando la empresa solicita recursos de algún fondo. Son raros, pero sí lo han solicitado en su caso para ver que la empresa no deba. ¿Cómo pedimos, este comprobante? Bueno, pues tenemos que entrar a la página del Seguro Social. Ay, disculpen, es que aquí en Jalapa se vino una lluvia fuertísima y me mojé un poquito, espero no resfriarme. Bueno, vamos a continuar. Si ustedes no han entrado nunca a solicitar o hacer algún trámite ante Seguro Social, bueno, pues no conocerán la página del IMSS, pero entonces tendrán que en un buscador poner por lo menos IMSS y les va a arrojar la página de Seguro Social. Recuerden que siempre terminan en .gov.mx y si no van a poner directamente esa dirección. Y nos va a llevar hoy por hoy a una imagen como esta, en donde nos da diferentes sujetos que, bueno, tienen relación con el Seguro Social. El que nos interesa en este caso, pues son los patrones o las empresas que tienen trabajadores a su cargo y por lo tanto obligaciones de determinación, bueno, de aseguramiento y después de determinación y pago de las cuotas obrero-patronales. Y que son los que si de pronto no presentan el pago en tiempo o si tienen diferencias, si se les genera algún crédito, pues pueden estar con una opinión negativa ante la autoridad del Seguro Social. Entonces, precisamente si nos hablamos de que los que pueden tener la opinión negativa son los patrones, pues vamos a entrar al apartado de patrones y dándole doble clic en el apartado aquí de patrones, pues vamos a poder accesar. Y una vez que accesemos aquí, hay que buscar el apartado de escritorio virtual. Y en escritorio virtual vamos a poder ingresar. Obviamente, inicialmente tienen que tener una cuenta y tener una contraseña. Le ponemos ingresar y nos vamos a identificar con nuestro RFC, con el certificado del Seguro Social y la contraseña que hayamos puesto, la llave privada, perdón, y la contraseña. Ahora, hay dos situaciones. Ustedes pueden entrar con su información del certificado del Seguro Social. Ese trámite se hizo ante alguna de las delegaciones y es un archivo electrónico que generó el Seguro Social para efectos de los movimientos que tengamos que hacer en sus páginas.
pero de unos meses para acá no es la única forma de entrar. También podríamos tener acceso con la firma electrónica, la del SAT, porque la idea es que poco a poco las diferentes autoridades no generen sus propios ingresos con unos archivos independientes, sino que podamos entrar a todos los contactos con autoridades con la FIEL o la firma electrónica o e-firma. Esa es la idea, que esa va a ser nuestra identificación en todas las páginas, nuestra firma o autentificación también en ellas. Bueno, pues si ustedes hicieron el trámite del certificado con el IMSS, pues tendrán que poner el que y el REC correspondiente a ese certificado y la contraseña del certificado del seguro. Pero si fueron al Seguro Social a hacer un trámite, que es indispensable, de vinculación o de unión de la información de la firma electrónica con la base de datos o con la información del seguro, en ese caso su firma electrónica les va a servir, la del SAT, para accesar a las páginas del Seguro Social. Si ese fuera el caso, pues lo que aquí van a poner precisamente es los datos correspondientes a la FIEL. Y si no, pues van a poner los datos correspondientes al certificado, que es el que va a ser su llave de acceso para el Seguro Social. Ustedes pueden tener guardados sus certificados o su FIEL en donde gusten, en su misma computadora, en una memoria, pero lo importante es que el certificado o la firma esté vigente, que no vaya a estar bloqueada. Ahora estila el SAT bloquear las firmas cuando de pronto estamos no localizados, hay créditos fiscales o estamos haciendo alguna operación incorrecta. Bueno, si fuera ese el caso, pudiera ser que con todo y que tengamos nuestra FIEL, se afecten otras aplicaciones. Pudiera ser. Sin embargo, hoy por hoy no se ha dado el caso. Podemos entrar con uno o con otro, dependiendo si está vinculada o no la firma al Seguro Social, la firma electrónica al Seguro Social. La gran mayoría de las personas usa su certificado del IMSS. Bueno, una vez que pusimos esos datos, el sistema va a hacer un proceso de validar si es correcta la FIEL, si está actualizada y si corresponden las contraseñas con los archivos que pusimos. Y una vez que lo hagan, pues nos va a permitir entrar a algo como esto, a esta información que debemos de llenar para que se pueda enviar al Seguro Social y entonces, identificando de qué persona se trata, pudiera en su caso emitir la constancia de cumplimiento o la opinión de cumplimiento, dependiendo el contribuyente que la solicite. Aquí el contribuyente pues recibe el nombre de patrón y se identifica con su registro patronal y es precisamente la información que nos va a solicitar. Ahora, para efectos de seguro social, una persona física o moral pudiera tener varios registros patronales y si es una persona moral, debe tener un representante legal o un apoderado quien dé el frente hacia las autoridades administrativas. Esos datos nos los va a pedir precisamente la página del Seguro Social para que nos pueda identificar y en su caso hacer precisamente la generación de la opinión de cumplimiento o constancia de cumplimiento de obligaciones. Nada más hay que ser cuidadosos. Si de pronto esta persona física o moral tiene varios registros patronales, pues habrá que seleccionar el registro patronal que nos interese. Y como recomendación, pues de todos los registros patronales hay que solicitar la opinión de cumplimiento. ¿Para qué? Para que vayamos haciendo la conclusión de cada una de las obligaciones que tenemos, la verificación cada mes y en su caso, checar, sobre todo si ya terminamos una obra, si no se tiene ningún adeudo al respecto. Bueno, el Seguro Social es mucho más cuidadoso en la verificación de esa información que tiene a su cargo, porque no solamente le interesa que hayamos presentado el pago correspondiente al Seguro Social, sino que no hubiera diferencias. Y sobre todo en el caso de que se trate de una obra, es muy, muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque normalmente no quiere extender las opiniones de cumplimiento hasta que no tiene finiquitada la obra e incluso revisada para, si hay diferencias, cobrarle al patrón y si no, pues manifestar entonces sí que no tiene ninguna deuda.
¿Qué información vamos a poner? Pues vamos a poner los datos del registro patronal, los datos del representante legal, vamos a ubicar el registro patronal que necesitamos y verificar que salga en la pantalla la empresa de la cual queremos obtener la información. Hay que poner el RFC del patrón. Si es persona moral, pues el RFC de la empresa, y si es persona física, la del propietario. Sin embargo, de todas maneras, identificamos o tenemos que identificar al representante en el caso de personas morales. Pero también en el caso de personas físicas pudiera haber un representante legal. Si lo hubiera y tiene conocimiento la autoridad de eso, pues en vez de poner los datos en un momento dado de la persona física, que es el patrón, pudiéramos poner los datos del representante legal. Esto es muy común en el caso de menores de edad o en el caso de personas que estén imposibilitadas para realizar por sí mismos estas actividades. O bien, alguien que quiere porque no le interesa estarse pues poniendo al tanto con la autoridad, sino que hay un tercero que se dedica a eso y ese tercero es el representante legal. Bueno, pues una vez que llenamos toda esa información, le ponemos entonces que queremos obtener la opinión de cumplimiento y enviamos la información. Una vez que procesa la información, el Seguro Social nos va a entregar una constancia muy parecida a la del SAT, en donde nos va a decir, dependiendo del registro patronal y el nombre del patrón, si tenemos cumplidas las obligaciones con Seguro Social o no. Y nos va a decir también que en el momento en que revisó se considera que es esa la situación, sea que estamos bien o sea que hay alguna omisión, y que de pronto pudiera cambiar esa información si más adelante el Seguro Social tiene información adicional o datos adicionales que pudieran definir o determinar pues que hay alguna omisión o incumplimiento que no se había dado cuenta antes. Digamos que esa opinión de cumplimiento es relativa. ¿Por qué? Porque mientras no se den cuenta de algo más, pues va a tener valor. Cuando se den cuenta, pues pudieran ponerle que estamos mal. Pero otra vez, el que tenga yo el documento de opinión de cumplimiento no significa que no debo. Significa que con la información que está en poder del Seguro Social hasta ese momento, aparentemente no debo nada. Pero si de pronto aparece más información, pues pudiera ser que la opinión cambie. ¿De acuerdo? Ok, de Seguro Social. Es obligatorio casi para las empresas constructoras, terminando la obra, solicitar esa opinión para que puedan decir que ya la concluyeron y sobre todo obtener la devolución de la garantía en caso de que hubiera, la cancelación de las fianzas para que las fianzas de cumplimiento, obviamente si ya termine la obra, si no hubo diferencias, pues bueno, la fianza respecto a las contribuciones de seguridad social ya no procede. Y además, para poder evidenciar que estamos bien y tener oportunidad de entrar a una licitación, a un trabajo posterior. ¿De acuerdo? En Seguro Social, sobre todo tratándose de obra pública, el no tener estas constancias de cumplimiento puede generarle al dueño original de la obra o propietario del inmueble un dolor de cabeza. Porque en tanto las personas que, por ejemplo, son subcontratistas o las personas que hicieron la obra no tengan esa opinión de cumplimiento respecto a la obra, pues el que sigue siendo obligado solidario es el dueño del inmueble. Y entonces, pues puede haber un problema. ¿Por qué? Porque si el constructor, por ejemplo, que hizo la obra no pagó el seguro social o quedó a deber y el dueño del inmueble no se enteró, pues al cabo del tiempo es más probable que encuentren al dueño de la obra que al constructor y que le cobren las diferencias sobre la construcción. Ya otra situación será que él busque al constructor y logre, pues, que le resarzan el pago que en un momento dado el Seguro Social le cobra directo al propietario. ¿De acuerdo? Entonces, también es muy, muy recomendable que aunque no tengamos obra pública, aunque no licitemos con gobierno, aunque no nos interese trabajar con este tipo de sujetos, pues bueno, verifiquemos cómo está viéndonos el Seguro Social. Y no vaya a ser que tengamos por ahí alguna declaración pendiente. ¿De acuerdo? Recuerden que el Seguro Social, pues si debemos, va a salir corriendo a cobrarnos. Entonces hay que ganarle
y ir verificando periódicamente. Y bueno, muy aparejado con el Seguro Social, tenemos al Infonavit. Solo que el Infonavit como que es un poquito más lento porque no cuenta con una infraestructura de cobranzas. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Que normalmente contrata despachos externos y estos despachos externos hacen la labor de cobranza. Bueno, sin embargo, también es necesario tener la opinión de cumplimiento del Infonavit, porque además de que no la solicitan, es conveniente pues saber que no adeudamos nada o que no hemos dejado de presentar algún informe que nos solicite. Para obtener la opinión de cumplimiento del Infonavit, antes que nada debemos de habernos registrado en la página de Infonavit. Y para registrarnos en la página de Infonavit es indispensable un correo electrónico y el último pago de Infonavit que hayan realizado, porque nos va a pedir los datos de la línea de captura para podernos registrar. Si no tenemos esa información, no vamos a poder registrarnos en el portal de Infonavit y por lo tanto, además de que no vamos a poder entrar en ninguna de las informaciones que están ahí, ni de las aclaraciones, ni nada, pues obviamente tampoco vamos a poder obtener la opinión de cumplimiento ante esa dependencia. Entonces, primero que nada tenemos que hacer esa chambita. Ya que nos hayamos registrado, pues podemos accesar a la página. Si ya están registrados o bien si quieren saber cómo hacerlo, pues hay que entrar a la página de Infonavit. Pueden poner los datos en el buscador o poner directamente www.infonavit.gov.mx. La página de Infonavit los va a mandar de inmediato a una subpágina que se llama Portal de Infonavit. En esa página de Portal del Infonavit, pues vamos a tener información tanto trabajadores como patrones, como los que construyen casas, ¿sí? Como algunos bancos que están haciendo pues la intermediación y toda esta información está concentrada en la página. Para poder entrar al apartado de solicitud de la constancia de cumplimiento, pues tenemos que entrar a la pestaña de patrones, esta moradita que está aquí. ¿Para qué? Para poder accesar a la información que tiene exclusivamente el Infonavit para los patrones, es decir, los que tienen trabajadores a su servicio. Cuando entramos al área de patrones nos dicen, ¿quieres entrar? Si quieres entrar, pues danos tus datos. Si no me he inscrito, tengo que entrar precisamente al apartado que tenemos acá, que dice regístrate aquí. Y en ese apartado le voy a poner los datos de la empresa, el registro patronal, el correo. Voy a generar una contraseña que la podemos inventar nosotros, a diferencia de la que en un momento dado pudiera tal vez habernos generado el SAT, aquí siempre la generamos nosotros. Y una vez que estemos registrados, pues vamos a poder accesar desde el principio, poniendo nuestro número de registro patronal, nuestro correo y pulsando en entrar. Una vez que aparezca esa información, pongamos esa información, vamos a identificar el tipo de patrón que se trata. Aquí me estoy balconeando yo solita. Bueno, ahí estoy, por ejemplo, en el caso de mi situación fiscal, pues voy a poder ver si debo o no debo. Y si de pronto tengo algún pendiente, pues debo de acudir a través de la aclaración a, pues, solventarlo o incluso a veces, desgraciadamente, la comunicación a través de las aclaraciones y del chat como que no fluye correctamente, pues tal vez tenga yo que ir directamente a las oficinas del Infonavit, que aunque no les gusta que vayamos, claro que la atención personal no se ha muerto, todavía hay esa posibilidad. Bueno, pues una vez que nos identificamos y se dieron cuenta que sí somos los titulares de esas contraseñas y de ese registro patronal, pues vamos a entrar aquí hasta abajito en este renglón que dice constancia de situación fiscal y ponerle consultar. Aquí vamos a poder ver si debemos algo de cuotas patronales de Infonavit, si tenemos alguna amortización que no hayamos entregado, que a veces no procede, sino que es error de la autoridad, porque tal vez el trabajador entró después de la fecha o no nos dijo que tenía crédito y nos notificamos a través, por ejemplo, del EVA en vez del aviso que nos debía entregar el trabajador. Y bueno, se difiere en un momento dado la obligación, pero a veces el Infonavit no sabe, entonces nos cobra desde el primer día que entra.
Para poder tener la constancia de situación fiscal o la de cumplimiento, que es el equivalente en nombre, pues una vez que me identifique le tengo que poner clic en constancia de situación y después clic en consultar. Y una vez que genera un poquito de pensamiento la página, nos va a decir si queremos obtener la constancia, pues le damos clic aquí y nos va a dar el PDF en donde tiene los adeudos o créditos en su caso, o nos dice que no existe ningún pago pendiente al respecto. Aquí vamos a poder descargar la constancia. Y bueno, es muy recomendable que en el caso de todas las entidades que hemos visto, que normalmente nos generan un PDF con el comprobante o la constancia de cumplimiento, pues que las guardemos, porque eso también ayuda a veces a aclarar situaciones cuando hay alguna comprobación de que estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, si estamos bien, nos va a decir que por el momento estamos bien, que no hay ningún crédito a nuestro cargo. Sin embargo, si hubiera algún crédito, si hubiera alguna amortización pendiente, nos va a salir aquí precisamente las observaciones de que debemos un bimestre o de que hay una diferencia o que hay una multa o un crédito a nuestro cargo. Y entonces podremos verificar de qué se trata. Si no sabemos de qué se trata, podemos hacer una consulta específica. ¿De acuerdo? Es muy importante que si de pronto aparece alguna omisión de pago o algún crédito, pues hagamos el pago correspondiente. De aquí podemos hacer un enlace para que nos generen el comprobante correspondiente en caso de que sea un crédito. Si debemos cuotas obreras, o en este caso patronales, perdón, o amortizaciones, pues no nos lo va a generar la autoridad. Nosotros tendremos que hacer el SUA y después generarlo como si pare la línea de captura y hacer el pago correspondiente. Sin embargo, si ya tenemos una revisión, sí es posible que directamente hagamos el pago con el formato que se genere. Normalmente van de la mano el Seguro Social con Infonavit, pero eso es para determinación de pagos, no forzosamente para efectos de la cobranza. Cuando tenemos una omisión de Seguro Social, no forzosamente la tenemos de Infonavit y al revés, porque cuando generamos nuestros archivos, sobre todo de SUA, si tenemos más de 4 trabajadores, pues nosotros podemos elegir qué vamos a pagar. Y muchas veces las omisiones que se manifiestan tanto en el seguro como en Infonavit son descuidos. ¿Por qué? Porque no pusimos la palomita en el programa del SUA para que también generaran el pago correspondiente de esa contribución de seguridad social. Y entonces, pues creemos que pagamos el bimestre o que pagamos el mes y como no revisamos cuidadosamente ni la elaboración ni después el pago, pues lo dejamos pendiente. Y, sin embargo, la autoridad sí tiene las altas de los trabajadores y puede determinar cuánto no le pagamos. Y bueno, si no le pagamos pronto, después de un rato, pues nos van a venir a cobrar. La mala noticia es que todas las autoridades que en un momento dado detecten que tenemos una omisión, que una declaración no la presentamos, un pago no lo realizamos, pues tiene la atribución de requerirnos. Y si llega a requerirnos, nada más por el venirnos a visitar y que proceda que no hemos presentado la declaración y por lo tanto la sanción, pues va entonces en automático a podernos cobrar primero los gastos de ejecución, es decir, el honorario de la persona que hace el trámite de notificación, pero también los impuestos correspondientes, sean contribuciones o no, las actualizaciones y los recargos. Entonces, tengamos mucho cuidado y tratemos cada vez, por lo menos mensualmente, ir revisando cómo están las opiniones de cumplimiento o constancia de situación fiscal en cada una de las empresas de gobierno que nos está cobrando. Y bueno, seguramente, aunque no pertenezcan a mi estado, que es el estado de Veracruz, seguramente en la región de donde ustedes están, algún impuesto estatal tendrán que pagar. Mínimo, creo que en todo el país tenemos impuestos sobre nóminas o algo relacionado con las remuneraciones. En algunos lugares es sujeto de este impuesto los salarios nada más, en otros los asimilados y los salarios, e inclusive en otros más hasta los honorarios. Cada estado tiene sus reglas del juego, pero también cada estado debe seguramente tener que reportar cuál es la situación
de adeudos de los contribuyentes con respecto a las contribuciones locales que se estén generando. Si ese es el caso, me imagino que van a entrar a la página de finanzas del estado que corresponda o al apartado de tesorería que hayan marcado. Claro que cada uno de los estados va a ser libre de formar, pues, las obligaciones o las características o las condiciones que requieran para poder otorgar una opinión. Y obviamente, en algunos casos, esta opinión es obligatoria para las contrataciones o licitaciones que se hacen precisamente con autoridades del Estado. Si ya sabemos que es posible que tengamos una contribución, hay que verificar si existe una página en donde podamos obtener una opinión de cumplimiento o si no existiera, ver si en forma personal se puede solicitar el mismo. ¿De acuerdo? En mi estado, por ejemplo, sí tenemos contribuciones locales. Tenemos impuestos de hospedaje y tenemos también las contribuciones que se refieren a las remuneraciones de los salarios y los asimilados. En primera instancia fueron salarios y ahora incluye también los asimilados. Y existe una página de gobierno del estado, que es la página de Cefiplan, por lo menos así se llama aquí, y bueno, en ella tenemos que hacer un trámite para solicitar la constancia de cumplimiento o de no adeudo. En mi estado cobran esa constancia. Se debe de iniciar el trámite en la página de internet, precisamente solicitándola y generando ahí el documento de pago que se tiene que llevar al banco a pagar o bien hacer la conectividad desde la página con el portal del banco que ustedes manejen para pagar más o menos como 850 pesos por esa constancia. Obviamente, si ustedes son de su estado, deben de conocer la página de su gobierno estatal. Si no, pues hay que poner finanzas del estado fulanito y buscar la información respecto al pago de los impuestos locales y seguramente ahí habrá un apartado en donde nos diga cómo obtener esa constancia de cumplimiento. En nuestro caso, bueno, vamos a entrar a la página del estado de Veracruz, que es la página de ovh.gov.mx y que la institución que recauda las contribuciones normalmente es Cefiplan. Y ahí vamos a identificarnos. Aquí en la parte del medio igual se solicita el usuario y la contraseña. La diferencia aquí es que el usuario y la contraseña la pone libremente el contribuyente, no tiene forzosamente que ser el RFC ni tampoco el registro patronal. Una vez que nos hemos puesto estos datos, le ponemos en la flechita ingresar y nos va a mostrar de entrada si tenemos alguna declaración pendiente. Ese apartado de vista nada más es una vista previa que nos sirve de guía para saber si debemos o no la presentación de declaraciones. No nos dice si debemos o no impuestos locales, sino nada más si está o no presentada la declaración. En nuestro caso, en verde se ven las que ya están pagadas y en rojo se ven las que están omitidas. Pero eso no es una constancia todavía, es como que te estoy informando de qué cosa es lo que tengo sobre ti. Pero si necesitas un documento oficial para llevarlo a otra entidad y comprobar que no debes, entonces lo vas a tener que solicitar y me vas a tener que pagar. En mi estado, por ejemplo, se puede ver aquí que estén cumplidas las obligaciones por cada uno de los meses. Posiblemente en alguno de sus estados haya algo similar, tal vez más coqueto o no. Y aquí hay un relojito o un marcador de cumplimiento del contribuyente, que aunque parezca broma, pues si de pronto estamos en amarillo, ya están así como que las autoridades pendientes de irnos a ver, y si está en rojo, seguramente ya nos ganamos un requerimiento. Entonces, no hay que llegar a tener omisiones para que no nos molesten. ¿De acuerdo? Bueno, si quisieran ver alguna declaración, aquí se puede dar doble clic y la pueden ver y la pueden reimprimir si gustan. Bueno, también pueden saber cuándo se presentó la declaración, pero bueno, esto va a depender del estilo de cada una de las páginas, cómo las hayan construido y qué información les pueden dar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos ver eso. Bueno, si de pronto tenemos cantidad a pagar, pues podemos pagar en el banco o podemos también acudir a
a las OTSOS o oficinas correspondientes. Cuando nosotros queremos una constancia de cumplimiento, le vamos a dar aquí donde dice en el verde, solicitud de constancia de cumplimiento. Le damos doble clic y entonces nos va a emitir un comprobante para ir a pagar precisamente al banco o a alguna de las tiendas autorizadas. Una vez que ya pagamos, automáticamente vía la línea de captura que lleva ese documento, se manda el pago y la información de quién pagó a la autoridad. Y al cabo de 1 o 2 días, nuevamente ingresando con nuestras contraseñas a esta página, ahora vamos a entrar aquí al apartado que ahorita está negrito porque todavía no hemos hecho el pago, pero una vez que lo hayamos hecho, sale en verde y le damos doble clic y nos va a imprimir precisamente la constancia de si debemos o no debemos. De entrada, si aquí tenemos alguna declaración que ya está en rojo, pues entonces va a salir con una observación de que se adeuda esa declaración. O bien, si hay créditos pendientes con esa autoridad, ya nos requirieron la declaración y no pagamos ni la declaración, ni el requerimiento, ni los honorarios del ejecutor, pues va a aparecer como un crédito que todavía no se liquida. Y entonces la opinión de cumplimiento no va a salir limpia, sino va a salir con observaciones. Desgraciadamente, en esta entidad tenemos que pagar para tener un documento oficial. Sin embargo, es muy, muy buena la información que nos dan los recuadros, porque sí podemos saber por cada contribución, que obviamente hay que entrar a cada contribución, aquí nada más estamos viendo una, podemos ver lo que la autoridad tiene. También ha pasado que de pronto aparece algo pendiente o en rojo, y no es cierto, sino que el contribuyente ya pagó, a veces hasta hace un año, pero nunca había entrado a revisar y entonces cuando tiene ya tiempo de adeudar algo según la autoridad, inmediatamente mandan el aviso para boletinarlo en el buró. ¿Y qué tal que sí está pagado? Porque muchas veces ha sucedido, sí se cumplió con la declaración, sí se cumplió con el pago y pues se tiene que aclarar. También puede sucederles que de pronto aparezcan declaraciones omitidas. Por ejemplo, pensemos de salarios, de pago de impuesto estatal de salarios. Y resulta que la empresa hace 20 meses, hace 2 años, dejó de tener trabajadores. Y le avisó, ¿a quién le avisan? Al SAT. ¿Pero por qué no le avisas al Estado? Son dos entidades diferentes y no siempre tienen la información comunicada. Entonces, si de pronto dejas de tener trabajadores, pues le vas a avisar al SAT, ya lo sé, no va a haber no va a haber retenciones. Pero si tuviste que hacer la inscripción en forma directa a finanzas de tu estado, pues entonces también le tendrás que hacer el aviso directo de que dejas de tener la obligación de pagar ese impuesto, puesto que ya no tienes trabajadores. Tendrás que mostrar seguramente el documento correspondiente del SAT para evidenciar la baja de la clave. Si de pronto por alguna circunstancia ya no procede pagar y aparece de todas maneras la declaración omitida, pues tendremos que hacer una aclaración. Normalmente en las finanzas estatales nos permiten hacerlo por oficio o llevando los comprobantes directamente, ellos descargan en su sistema que las declaraciones están presentadas. Entonces, pues cada quien tendrá que investigar cuál es el estilo de su entidad y cómo se maneja la generación de o el extender una opinión de cumplimiento o de no adeudo de las contribuciones estatales y cumplir con las reglas particulares que en cada estado tengan establecidas para entregar ese tipo de documento. Si es que les recomiendo que a la brevedad pues acudan a hacer los trámites para que no tengan obligaciones de más y que además tengan su contraseña y su fielista para poder entrar al SAT y verificar cómo están ante esa autoridad. Si encontramos alguna anomalía, pues aclararla o corregirla. Y si la corregimos, pues también avisarle a la autoridad que ya se corrigió. La misma situación en el caso del Seguro Social, de Infonavit y los impuestos estatales. Para que, aunque no forzosamente es la garantía de que no adeuden nada, por lo menos tengan la tranquilidad de que la autoridad no va a estar tan pendiente de ustedes
puesto que por lo menos están cumplidas las obligaciones de presentar las declaraciones o el pago en su caso, dependiendo de la autoridad. De esta manera, pues podemos estar más tranquilos o corregir más rápido las omisiones y sobre todo, pues la autoridad no está tan interesada en venirnos a visitar. Aunque recuerden, no es esa la única información que tiene la autoridad. El que de pronto su opinión de cumplimiento salga limpia o positiva, no debe hacerlos confiarse en que la autoridad cree que estoy bien y entonces ya no pago impuestos. Recuerden que hay otros mecanismos, muchos mecanismos tecnológicos, a través de los cuales la autoridad tiene mucho más información que el simple hecho de haber presentado una declaración o hecho un pago. Tienen nada menos que todos los FDIs, toda la contabilidad electrónica, toda la información de los proveedores y cruzando esa información, pues pueden tener muchísimos datos para inferir si estamos cumpliendo o no con otra serie de obligaciones que no nada más es presentar una declaración o hacer un pago que tal vez sea parcial o insuficiente. Entonces, no debemos de confiarnos, pero bueno, son herramientas que nos está poniendo la propia autoridad para poder tener un mejor control del cumplimiento de nuestras obligaciones y sobre todo para transparentar qué es lo que la autoridad tiene de presunciones o de cosas ciertas sobre el cumplimiento o no de cada contribuyente, de cada patrón. Así es que utilicemos las herramientas, regístrense en las páginas, tengan actualizada su fiel o su certificado de seguro social y periódicamente hagan la verificación y no de pronto cuando les surja tener estos documentos o cuando les surja hacer un trámite, resulte que se enteran que no lo pueden obtener porque tienen por ahí notas negativas o bien la autoridad ya hasta lo subió a buró y les está frenando, no sé, sacar un crédito, sacar un pasaporte o hacer algún otro movimiento que sea importante y sobre todo urgente. Si es que no dejemos para mañana la posibilidad de conocer cómo están las autoridades viéndonos. Hagámoslo por lo menos una vez al mes. No les va a llevar más de 5 minutos, a menos que las páginas estén medio lentas, pero en cualquier otro momento lo pudieran sacar. Así es que les recomiendo que nos vayan siguiendo. Esperamos estar haciendo otros comentarios también como estos en forma gratuita, porque obviamente nuestro interés es que todos estemos capacitados y más atentos al cumplimiento de las obligaciones y pues haciendo nuestra vida más fácil. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Si tienen alguna duda, estoy para servirles. ¿Alguna duda que tengan, compañeros? Bueno, yo sé que ya están pensando seguramente en hacer las verificaciones de inmediato para no tener problemas. Así es que, pues adelante. Vamos a ir haciéndolo y pues en el momento en que tuvieran alguna duda posterior, aquí tienen los datos de contacto, sobre todo por el mail, o bien pueden llamarme por teléfono o si quieren venir a la ciudad de Jalapa, estoy para servirles. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buena tarde. Hasta pronto.